Buenos días, soy Ana Teresa Buitrago López, R2 de Anestesiología y Reanimación en el Hospital Universitario Torre Cárdenas y junto con Rocío Zurita hemos realizado esta sesión clínica para hablar de la descontaminación digestiva selectiva, una revisión de la evidencia. Este es el índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación. Vamos a dar una pequeña introducción, a hablar de los tipos de infecciones que afectan a los enfermos críticos, el protocolo de descontaminación digestiva selectiva, el impacto clínico que tiene este en otros enfermos, el estado actual de este protocolo, sobre todo en el ámbito nacional, unas conclusiones y la bibliografía. La descontaminación digestiva selectiva es una estrategia profiláctica cuyo objetivo es prevenir o erradicar el sobrecrecimiento bacteriano en la flora intestinal y con ello reducir la incidencia de infecciones. Alrededor de los años 70-80 se empezó a ver que las infecciones nosocomiales estaban causadas por bacterias del intestino y se pensó que dando antibiótico vía oral disminuiría la carga bacteriana en el tracto digestivo y así se podrían prevenir este tipo de infecciones, como la neumonía. Entre el 10 y el 50% de los enfermos que son ventilados mecánicamente en las unidades críticas presentan neumonía asociada a la ventilación mecánica y más del 80% de las infecciones están causadas por microorganismos potencialmente patógenos que previenen de la colonización del aparato digestivo de nuestros pacientes. Este es un ejemplo de protocolo de descontaminación digestiva selectiva. Vemos que tiene 4 partes. Tenemos los antimicrobianos enterales, que se dan en forma de solución digestiva y en pasta de la orofaringe o en la nariz. Tenemos el antibiótico parenteral, las medidas higiénicas para prevenir la colonización cruzada y la toma de muestras de vigilancia tanto en la orofaringe como el recto. Esta es la secuencia patogénica de las infecciones en enfermos críticos. Sabemos que la enfermedad crítica afecta a la flora digestiva, tanto cualitativa como cuantitativamente. Entonces, el paciente es portador adquiere el microorganismo, es portador del mismo en la orofaringe y en el intestino. Puede ser tanto flora normal como anormal. La flora normal es la que son patógenos que porta un individuo sano en el tubo digestivo que procede de la comunidad. Un ejemplo de ello sería el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenza, Morasella catarrhalis o el aureus sensible a meticilina. Y puede portar también flora anormal, probablemente pues, de un ingreso o de haber tomado antibióticos previos. Son patógenos que se ven sobre todo en pacientes con patología. Pueden ser las enterobacterias, las Acinetobacter, Pseudomonas o el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Este estado de portador por la enfermedad crítica y la estancia en UCI puede dar lugar a un sobrecrecimiento y a una colonización y una posterior infección. Por tanto, evitar el sobrecrecimiento bacteriano intestinal es crucial para prevenir la infección y la aparición de resistencia a los antimicrobianos en los pacientes críticos. Estos son los tipos de infecciones, una clasificación que gira en torno al estado de portador digestivo del paciente y así con ella podemos saber un poco la secuencia de hechos que conducen a la infección y ver qué medida preventiva concreta sería útil para evitarla. Tenemos la infección endógena, que es el 85% de las infecciones de nuestros pacientes. Primaria es que el paciente era portador al ingreso del microorganismo que le causa la infección y secundaria es que lo adquiere durante el ingreso y la infección exógena son infecciones que están causadas sin pasar por el estado previo de portador. Ahora las veremos una a una. La infección endógena primaria, como he comentado, es una infección causada por microorganismos potencialmente patógenos que ya están presentes en la orofaringe o en el intestino del paciente al momento del ingreso. Puede ser flora tanto normal como anormal, dependiendo de dónde provenga el paciente. Se dan en la primera semana tras el ingreso y un ejemplo de prevención podría ser el ciclo corto de antibióticos intravenosos que forma parte del protocolo de descontaminación digestiva. Un ejemplo de esta infección es la neumonía asociada a ventilación mecánica, donde la inoculación del germen casual es precoz, bien puede ser por aspiración o arrastrado de la orofaringe a la vía aérea una vez intubamos al paciente y vemos que la presencia de este patógeno puede provocar neumonía. Luego tenemos las infecciones endógenas secundarias. Es una infección causada por microorganismos potencialmente patógenos que son adquiridos durante la estancia del paciente en UCI. Se dan normalmente por flora normal, precisamente por el contexto de este paciente. Suelen desarrollarse tras la primera semana del ingreso y las medidas de prevención que propone este protocolo de contaminación digestiva son las medidas higiénicas y el antibiótico que se da vía orofaringea o enteral. Las infecciones exógenas son infecciones que aparecen sin estado de portador previamente, como hemos comentado antes. Suele ser flora normal que no está presente en el aparato digestivo. Se puede dar en cualquier momento del ingreso y son pues, las típicas infecciones de contaminación cruzada que tienen que ver con la falta de higiene en las unidades, etc. La prevención se da con medidas barrera y con medidas de higiene como lavado de manos, uso de guantes, bata, etc.
De las primeras patologías en las que se utilizó la descontaminación digestiva selectiva y que se vio que era eficaz es en la neumonía asociada a ventilación mecánica. En el protocolo de neumonía cero, que es un protocolo a nivel nacional que pretende disminuir la tasa de neumonías asociadas a ventilación mecánica en España, es el protocolo que, o sea, dentro de las medidas y recomendaciones para evitar este tipo de infección, está la descontaminación digestiva selectiva y es el protocolo que he utilizado. El objetivo principal del protocolo de neumonía cero es proponer recomendaciones que eviten y prevengan neumonías asociadas a la ventilación mecánica y que estén basadas en la evidencia científica. La idea es disminuir la densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica por debajo de 7 episodios por cada 1000 días de ventilación mecánica. Esto ya en 2017 se consiguió, siendo la tasa española de neumonía una de las más bajas entre los países europeos, con una tasa media de 5,1 episodios por cada 1000 días de ventilación mecánica. Los objetivos secundarios del protocolo pues, son promover y reforzar la cultura de la seguridad de las UCIs y mantener y reforzar la red de UCI a través de las comunidades autónomas. Dentro de las recomendaciones, la medida recomendada para evitar esta patología, vemos que en el número 10 de las recomendaciones está utilizar la descontaminación selectiva digestiva completa. Completa quiere decir que se aplique tanto el componente parenteral como el componente enteral de los antibióticos. Vemos que tiene una evidencia elevada y una recomendación fuerte. Seguimos dentro del protocolo de neumonía asociada a la ventilación mecánica, está actualizado en diciembre de 2021 y volvemos a ver en las medidas obligatorias del proyecto que el número 10 es utilizar la descontaminación digestiva selectiva completa. El protocolo de esta descontaminación digestiva pretende reducir en un 75% la incidencia de neumonías y en un 25% la mortalidad de los pacientes ventilados mecánicamente. Además, también reducir complicaciones de pancreatitis necrohemorrágica, gastrectomías totales o esofagestomías radicales y controlar las multiresistencias en las unidades de UCI. En cuanto a las indicaciones, a quién se le aplica esta descontaminación digestiva selectiva, propone que sea a los pacientes que ya tienen un crecimiento positivo en alguna muestra clínica de un microorganismo multiresistente, a todos los pacientes de los que se estime una intubación traqueal o una traqueostomía con una duración mayor a 72 horas y a los pacientes que no están intubados pero que tienen riesgo de desarrollar una neumonía, como pueden ser pacientes que tengan bajo nivel de conciencia con la escala Glasgow menor o igual a 11 o pacientes quirúrgicos con una esófago-gastrectomía radical o pancreatitis necrohemorrágica, quemados con una estancia prevista superior a 3 días o trasplantados neutropénicos. El protocolo está formado, como hemos visto anteriormente, por las 4 partes, que son los antibióticos parenterales, antibióticos enterales, medidas de higiene y las muestras de vigilancia. Esas son las 4 partes que vamos a ir viendo una por una. Empezamos con los antibióticos parenterales. El antibiótico que propone este protocolo nacional es la cefotaxima, 1 gramo cada 8 horas intravenoso, inmediatamente después del ingreso y se mantiene 4 días, un ciclo corto de antibiótico. En el caso de que el paciente sea alérgico a beta-lactámicos, se pondrá levofloxacino. Si tiene insuficiencia renal, se ajustará la dosis y si se sospecha una infección o tiene una infección comprobada por otro microorganismo, se prescribirá el tratamiento necesario y se suspenderá la cefotaxima. En cuanto a los antibióticos tópicos, bien sea en crema, pasta o la solución digestiva, se dará a todos los pacientes intubados 3 veces al día hasta que cumpla 72 horas de la extubación, salvo los pacientes que sean portadores de flora multiresistente que mantendrán la descontaminación selectiva y el aislamiento hasta el alta de nuestras unidades. En los pacientes que no estén intubados se dará 3 veces al día durante máximo de 10 días. Estas son las diferentes composiciones que tienen que hacer nuestros compañeros de farmacia si queremos aplicar el protocolo. Se utiliza la neomicina, tauromiecina, nistatina, tanto en solución oral como digestiva o crema o pomada nasal. La vancomicina se añade al protocolo en los casos de unidades que sean endémicas de Staphylococcus aureus methicillin resistente. Para saber el estado actual de nuestro hospital en cuanto a la incidencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, está el programa Pirasol, que es en toda Andalucía y es un programa integral pues, de prevención y control de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y el uso apropiado de antimicrobianos. Vemos que en el último informe, que es el del tercer trimestre de 2023, el Hospital Torre Cárdenas tiene una densidad de incidencia de 0 en cuanto al Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Por tanto, si nosotros queremos implementar este protocolo, no tendríamos por qué poner vancomicina. La tercera parte del protocolo de descontaminación digestiva selectiva es la muestra de vigilancia. Se recogerán las muestras con torundas faringias y rectales al ingreso
y luego 1 o 2 veces por semana. La muestra rectal es imprescindible para saber si está descontaminado, o sea, si el paciente está descontaminado y el protocolo está surtiendo efecto, y para controlar la resistencia a los antibióticos. Luego, además, bueno, la cuarta parte del protocolo sería la medida de higiene estándar que utilizamos ya en las unidades. Entonces, vamos a hablar ahora del impacto clínico que tiene este protocolo en nuestros pacientes y qué correlación tiene con la mejoría o no del pronóstico, de la mortalidad y de otros ítems que vamos a ver. Para hacer la discusión, digamos, de esta sesión clínica, he utilizado estas dos revisiones bibliográficas que recogen metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados, etc. Vamos a ir analizando diferentes ítems, como esta primera parte del riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica y la mortalidad, qué efecto tiene el protocolo en estos dos ítems. Es importante saber que estas revisiones bibliográficas, al recoger tanta cantidad de ensayos y de artículos, no en todos se evalúan los mismos ítems, por tanto hay variabilidad. Como vemos en la tabla de la derecha, donde pone NR, es que no está recogido ese parámetro. Entonces hay estudios que comparan diferentes parámetros y vamos a ir viendo los más importantes. Entonces empezamos con el impacto que tiene la descontaminación digestiva selectiva en el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica y el impacto que tiene en la mortalidad. Esta revisión de Cochrane de 2021 es una de las más recientes. Vemos que el impacto que tiene la descontaminación digestiva selectiva sobre la mortalidad de las infecciones respiratorias es en la que se evitó una muerte por cada 26 pacientes tratados y se evitó una infección respiratoria por cada 4,6 pacientes tratados. En esta esta revisión sistemática y metaanálisis de 2022 recoge 32 estudios con un total de 24.000 pacientes y se vio que se asocia con una disminución del riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Sobre todo los efectos beneficiosos se obtienen en el grupo en el que se probaba el componente intravenoso, es decir, el protocolo completo, no solamente la aplicación de pasta orofaringia del componente enteral. También, como resultados extras, se vio que había un menor riesgo de bacteriemias, de duración de la ventilación mecánica y de duración del ingreso en UCI con el uso de este protocolo de descontaminación digestiva selectiva. Y no hay certezas de que se relacione con un aumento de la incidencia de microorganismos resistentes. Seguimos con este protocolo. Es el protocolo del Hospital de Getafe que llevan utilizándolo desde 1998 en la UCI y se ha visto que con la implementación de esta técnica se ha reducido la tasa de neumonías asociadas a la ventilación mecánica en un 71% en los pacientes médico-quirúrgicos y un 29% en los pacientes quemados, sin un aumento significativo de los microorganismos multiresistentes. Esto es importante. En cuanto a la resistencia a los antibióticos, es el principal miedo que tienen la mayoría de los autores. Se ha visto que dentro de los estudios ecológicos con muestras de gran tamaño, metaanálisis y estudios longitudinales con largos periodos de seguimiento, el uso de la descontaminación digestiva selectiva no se asocia a un aumento de la resistencia a los antibióticos. Esto se ha visto en 13 de los estudios que recoge la revisión bibliográfica. En cuanto al impacto clínico que pueda tener esta técnica sobre la incidencia de bacteriemias, en una revisión sistemática reciente se ha visto que el uso de la descontaminación digestiva selectiva sí que reduce el riesgo de bacteriemia. Sin embargo, en un ensayo clínico llevado a cabo por Whitecamp, ha reportado que no disminuye la incidencia de bacteriemia realmente. En cuanto al impacto clínico de la descontaminación digestiva selectiva en otros ítems evaluados, por ejemplo, las infecciones fúngicas, un metaanálisis evaluó el impacto que tiene esta técnica sobre las infecciones fúngicas, viendo que reducía la transmisión de los hongos y la infección, pero no de la fungemia en los pacientes críticos. También se comparó el uso de la descontaminación digestiva selectiva completa con el protocolo que tiene tanto el componente enteral como el componente parenteral y se vio que el beneficio sobre la mortalidad era notable con el componente completo, no solamente con la descontaminación orofaringea. Y en cuanto a la colitis por Clostridium difficile, se ha visto que no existen pruebas publicadas que relacionen la descontaminación digestiva selectiva con un aumento de la aparición de colitis por Clostridium difficile. El estado actual de la descontaminación digestiva selectiva en nuestro hospital
es básicamente que lo tenemos dentro del protocolo de la neumonía cero, la unidad de reanimación postquirúrgica, que es la unidad que llevamos nosotros. Sí que está escrito que se debería utilizar con una evidencia elevada y una recomendación fuerte, pero estamos encontrando algunas resistencias para la implementación. ¿Por qué no está generalizado el uso de la descontaminación digestiva selectiva? Pues por las dudas, principalmente en su eficacia, por el miedo a las resistencias antibióticas, por los costes, por la carga del trabajo, tanto para el personal de enfermería como microbiología y como farmacia, y también por el desinterés de la industria farmacéutica. Vamos a ver un poquillo, ya hemos desmentido que no tenga eficacia, hemos desmentido que dé y que promulgue las resistencias a los antibióticos. Vamos a ver los otros tres ítems, a desgranarlos un poquito. En cuanto a los costos diarios de aplicar este protocolo, se vio en un ensayo clínico desarrollado aquí en España que los usos de la pasta orofaringea, la solución digestiva tradicional, es decir, la que no lleva vancomicina, los costes son de 8,26 euros y de 19 euros en el caso de que tenga vancomicina. En cuanto a la carga de trabajo, esta información la he traído de un ensayo clínico que llevaron a cabo las enfermeras de un hospital de Vitoria, en el que se vio que la administración tópica de los antimicrobianos por paciente y por dosis se tardaba alrededor de 8 minutos, que para la toma de muestras de cultivo de vigilancia invertían 9 minutos y que la preparación de la pasta y la solución por parte de farmacia para 100 jeringas, que son 100 aplicaciones, son 2,5 horas aproximadamente y 1,5 para el caso de los tubos de la pasta orofaringea. Con esto nos podemos hacer una idea de la carga de trabajo y de los costes que conlleva la aplicación de este protocolo. En cuanto al desinterés de la industria farmacéutica, pues básicamente se ve que los antibióticos que se utilizan en este protocolo son antibióticos antiguos, que no tienen patentes, que su coste es relativamente barato y no despiertan tanto interés por la industria farmacéutica. Eso quizás sea otro freno más a la implementación de este protocolo. Básicamente para implementar el protocolo y vencer todas estas resistencias, lo ideal sería que tengamos una redacción de recomendaciones para la prevención de la infección que incluya la descontaminación digestiva selectiva como una medida aprobada. Esto ya lo tenemos en el protocolo de neumonía cero, tanto nacional como a nivel regional. También que se promocione esta técnica para implementarlo sobre todo en áreas de críticos, con referencias bibliográficas críticas, con recetas para fabricar los componentes y proveedores que nos den las recetas magistrales y puedan agilizar un poquito el trabajo, sobre todo a los compañeros de farmacia. También tenemos que establecer un protocolo, tanto de control como de vigilancia, con el equipo de microbiología y los equipos PROA, y recoger los resultados y realizar estudios. Como conclusiones, podríamos terminar diciendo que a pesar de la gran variabilidad de los estudios recogidos, la descontaminación digestiva selectiva es la práctica mejor evaluada para la atención de los enfermos críticos, ya que ha demostrado su eficacia tanto para reducir las infecciones como la neumonía asociada a la ventilación mecánica, sobre todo, como bacteriemias y mortalidad. Siguiendo el protocolo nacional de la neumonía cero, se recomienda el uso de esta técnica en los pacientes críticos que vayan a tener una ventilación mecánica durante más de 48-72 horas o que presenten factores de riesgo para la neumonía, como hemos visto anteriormente, con la aplicación de los 4 componentes, es decir, el protocolo completo. También es necesaria una colaboración multidisciplinar con el equipo de enfermería, de microbiología, de farmacia y de unidades críticas, de críticos, para vencer las resistencias a la implementación de este protocolo, y la descontaminación digestiva selectiva no debe sustituir en ningún caso las medidas básicas en el control de la infección nosocomial, como pueden ser la asepsia, la incorporación del paciente, cambios posturales, uso de guantes, bata, la nutrición, el adecuado empleo de antibióticos o de la aspiración subglótica. Es una medida complementaria. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que he utilizado y muchas gracias.